Muy buenos días a todos. Mi nombre es Hilda Serralde y les doy de nuevo la bienvenida al penúltimo webinar de esta serie. De nuevo les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el valioso tiempo que van a dedicar a este espacio. El tema que hoy nos ocupa es muy interesante, sobre todo para los tiempos que corren. Es liderazgo transversal, para el manejo de la complejidad. Y tengo el gusto de presentarles a Alejandro Serralde. Él es fundador y presidente de la firma Reading Consultants. Les recuerdo que hacia el final de este webinar estaremos compartiendo sus reflexiones y respondiendo sus dudas con todo gusto. Adelante, Alejandro. Gracias, Hilda. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión donde trataremos el tema de liderazgo transversal. En la preparación de esta presentación, he tomado en consideración las enseñanzas derivadas de la investigación del doctor Reading, quien nos ha señalado puntualmente que el tema del liderazgo debe de obedecer a un ecosistema. Es decir, un estilo de liderazgo no es opcional, sino que debe de estar ligado a la realidad del medio en la que se vive. Y justamente, como lo ha señalado Hilda, por los momentos que estamos viviendo, parecería que las condiciones prevalecientes favorecen el impulso de este liderazgo transversal. En la preparación de esta información, he decidido hacer una anatomía de liderazgo transversal y espero que me acompañen con las reflexiones que estaré presentando a continuación. Así, por ejemplo, he querido referirme a la importancia que ha significado en la evolución de la humanidad el cambio de poder, analizar lo que considero son los ejes que determinan la complejidad, cómo esto incide en el proceso de toma de decisiones, cuál es el futuro que podemos prevenir para la organización burocrática en medio de la que todos nos encontramos inmersos, y por último, premisas para un liderazgo exitoso en la complejidad. En cuanto a cambio de poder, me ha parecido interesante hacer un análisis de cómo se venía ejerciendo el poder en la era llamada de la modernidad. Y así, por ejemplo, destaca el hecho de que el dominio del conocimiento venía a ser justamente la piedra en la que se asentaba la jerarquía. Y de ahí derivaban prácticamente todas las decisiones. De tal manera que quien tenía el conocimiento tenía el poder. Así es que se afirma que los jerarcas de la antigüedad hacían lo necesario por reunir todo el conocimiento y con ello podían ejercer mejor su poder de influencia en los gobernados. Un elemento importante en la modernidad ha sido la convicción de que seremos integrantes adecuados de un grupo si compartimos la misma ideología. Y este pensamiento ha funcionado a lo largo de los siglos. Si quieres ser parte de mi grupo, es conveniente que pienses como yo. Y este es justamente el elemento en el cual se basaba el principio de unidad, que traía de la mano la noción de la uniformidad como base de integración. Todavía podemos considerar que hay organizaciones que hacen un esfuerzo constante y deliberado para diseminar los valores en los cuales creemos dentro de esta organización. Bueno, pues estos son impulsos propios de la modernidad, para que todos profesemos los mismos valores y principios como un elemento central de la integración.
Y en caso de que hubiese algún conjunto de actos, pensamientos, actitudes diferentes a los del resto, siempre habría el recurso de reprimir o presionar a quienes estuviesen fuera de los principios rectores. Así, la represión en la modernidad ha sido un recurso para control, como también es la regulación, establecer lo que debe de hacerse y qué puede ocurrir en caso de que haya alguna pues desviación con relación a esa norma. Y en la organización de la modernidad, justamente se tenía un total control de las decisiones desde la cúspide y con ello el principio de la centralización. Esto se ve muy frecuentemente en las unidades que son gobernadas con autoritarismo. Pero se llegó un momento en el que la modernidad empezó a dejar su espacio para la llegada de la llamada posmodernidad. Y en esta se descubre que no necesariamente el tener todo el conocimiento es lo que me va a dar fuerza en el liderazgo, sino que mi labor más bien consiste en colaborar para que el conocimiento crezca o el conocimiento se expanda. Porque el conocimiento, como ha sido demostrado en el devenir de la historia, toda verdad, tarde que temprano, tiene su final. Como podemos recordar, en el pasado se llegaba a pensar que la Tierra era plana. Sabemos cómo ha venido evolucionando la duración de la verdad. En consecuencia, no se puede detener al conocimiento en un punto, sino que vale la pena que se haga un trabajo deliberado para conseguir que éste vaya creciendo. El reconocer que hoy por hoy es muy difícil que quien encabeza una unidad organizacional tiene todo el conocimiento para hacer una dirección plena. Siempre será necesario que se nutra de diferentes afluentes de conocimiento para poder tener una mirada holística de la realidad. Y en consecuencia, como se habrán de aceptar puntos de vista diferentes a los propios, es factible que aparezca una ideología diferente. Y esto le viene a dar entrada a la diversidad como un principio de unidad. En la posmodernidad es muy conveniente que empecemos a aceptar que todos somos diferentes y tenemos preferencias distintas. Con ello, la pluralidad viene a ser una base de la integración. Ejemplos hay muchos, pero puedo basarme en el hecho de que hay un movimiento generalizado en todo el planeta para que más y más mujeres lleguen a posiciones de comando, cuando en el pasado esto estaba prácticamente proscrito. Y así como hablamos de la diversidad de género en el comando, también podemos hablar de diversidad en cuanto a pensamientos, religiones, etc. Y en vez de represión, en la modernidad se ha visto como un elemento de cohesión muy vigoroso el compromiso. Cuando la gente que integra una organización está comprometida con las metas de la misma, cada persona se hará cargo de cuidar justamente el logro del fin último porque está personalmente comprometido. Y para ello no es necesario que venga una fuerza externa para asegurar que vamos en la ruta.
Cada actor de la organización comprometido viene a ser el recurso de control. Cuando esto ocurre en la posmodernidad, pues resulta muy conveniente la desregulación. El riesgo de la regulación es que se tiende a paralizar una serie de prácticas que funcionaron bien en algún tiempo y si, por ejemplo, llega a cambiar el entorno, ¿cómo es que podemos ajustarnos a la nueva realidad si acaso hay una camisa de fuerza que nace en la regulación que nos lo impide? Este es el riesgo, pues, que tienen algunos programas que están basados únicamente en la normatividad. De ahí que la desregulación sea un ejercicio importante en la posmodernidad y de la que, por supuesto, se nutre la flexibilidad que hemos venido defendiendo en estos webinars. De la mano de ello, la descentralización. Esto para nosotros quiere decir que las decisiones se tomen lo más cercanamente posible al punto donde se genera la información vital. Es muy difícil que en una organización que tiene 7 o hasta 10 capas de comando, la información que se genera en los niveles inferiores llegue con prontitud a la parte alta para una toma de decisiones oportuna. La descentralización debe de verse como un acto de agilidad en la respuesta de una organización. Y nuevamente subrayo el tema de cómo se nutre la flexibilidad a través de esto. Pues habiendo hecho este análisis de la evolución del poder, nos resultará más adecuado entender qué es lo que comprende a la complejidad. La realidad de la humanidad cambió sensiblemente con la revolución industrial, como todos sabemos. Y ello traía de la mano que personas que trabajaban para sí mismas en una especie de autoempleo, al abrirse grandes centros fabriles, vieron la conveniencia de pertenecer a esas grandes unidades de fabricación y con ello dejaron de ser sus propios patrones para trabajar para otro patrón. La revolución industrial provocó un gran cambio, pero esto lo hemos venido dejando atrás, como también hemos venido dejando atrás la modernidad, que se ha caracterizado por proponer una realidad estándar. Si tú quieres ser normal, te tienes que parecer a esto. Y todo aquel que no se pareciera al modelo aparecía como una persona anormal. Y muchas veces esto llevaba a las personas a tener que darle la espalda a su esencia. O estás conmigo o estás en mi contra. Y este es un recurso de exclusión que realmente no tiene nada que ver con los tiempos que vivimos. La posmodernidad es justamente una solución incluyente y que viene a ser incluso un elemento valioso para poder entender cómo se está dando la guerra de la globalización en medio de esta velocidad con la que avanza la revolución tecnológica. Estamos en la posmodernidad en donde, para entenderlo de una manera simple, dejamos atrás los modelos que nos indican cómo actuar y abrazamos la realidad como única brújula que nos marca la línea en la cual debemos de movernos. Es así que, por ejemplo, en la posmodernidad estamos justamente en un proceso de acoplamiento para abandonar el concepto en el cual hemos creído firmemente y en vez del concepto, entonces entender mejor la realidad en medio de la que nos movemos para que de ahí derivemos
las ideas y o las decisiones con las cuales queremos manejar esa realidad. Los conceptos no nos ayudan necesariamente a entender la realidad tal cual es. A esta hay que verla con mucha objetividad. Y bueno, para entender la complejidad que nos abraza hoy por hoy, pues sin duda no hay alma que se salve de la emergencia sanitaria, económica y social, y hasta yo diría gubernamental. No hay nación que no esté siendo retada en cuanto a la solidez de su gobierno. Y otra premisa que nos ayuda a entender bien la complejidad es que hoy por hoy, en la medida que más sabemos, no tenemos exactamente todo el conocimiento que se necesita para manejar esta complejidad. No pasemos por alto que todos nosotros, mediante la educación que hemos recibido, hemos sido educados para manejar la certidumbre. En ninguna universidad, en ninguna escuela, en ninguna parte del mundo se nos ha entrenado para manejar la incertidumbre. Y este es el tema que atañe a la complejidad. Así entonces, la toma de decisiones necesita tomar diferentes vertientes. Y una de ellas es entender mejor desde una organización qué es lo que necesita el usuario final o el cliente. No es lo que yo pienso que él necesita, sino que cada quien tiene su propia necesidad. Y en la medida en que seamos capaces de comprender eso, podemos cumplir mejor esa necesidad puntual de nuestra clientela o nuestro usuario, en razón del cual nuestra organización existe. Si un cliente o usuario final no está satisfecho, nuestra organización pierde razón de ser. De ahí que sea tan importante penetrar la mente de nuestro usuario final, entender mejor las necesidades de nuestro cliente. Y por supuesto que nos será más fácil la toma de decisiones contando con datos duros y hechos comprobables. Porque los preceptos, los criterios, los conceptos no necesariamente son la guía sólida que necesita la toma de decisiones. Necesitamos datos y hechos que sean todos comprobables para tener certeza de que esto donde me encuentro parado pertenece a esta realidad vivida. Y para una adecuada respuesta a esa realidad que se vive, estar seguros de que nuestros procesos están alineados con esa realidad. Decía el profesor Redding, un organigrama debe de parecerse lo más posible a lo que necesita nuestro mercado, en vez de parecerse más al pensamiento que tiene el diseñador de organigramas. Cuando una organización funciona a base de lo que piensan algunos que debe de ser, ahí está la semilla de la rigidez. Si queremos una organización flexible, busquemos que nuestro organigrama, que nuestros procesos están alineados con la realidad de nuestro mercado. De la mano de ello, gestionar los procesos y mejorarlos permanentemente para poder dar una respuesta más ágil a lo que el mercado está necesitando. El poder anticiparnos haciendo continuos mapas de acechanzas, oportunidades, es esencial. No es posible dirigir a una organización pensando solamente en la experiencia vivida. Tenemos que estar escrutando constantemente el horizonte. Ya en uno de sus libros,
Peter Drucker señalaba que no es posible dirigir un automóvil solamente mirando por el retrovisor. Hay que mirar hacia adelante. Lo mismo ocurre en una organización. Qué importante es estar siempre trabajando cada semana un horizonte de cómo se presentan las cosas para a partir de ello darle mejor sentido a la toma de decisiones y a las prioridades. Como lo he señalado en la diapositiva anterior, hoy por hoy ningún directivo tiene todo el conocimiento que necesita para tomar las mejores decisiones. Y necesita obtener información, puntos de vista, criterios, convicciones de gente a su alrededor para tener una colaboración transversal. Y remarco aquí sin fronteras para dejar de lado lo que impone la burocracia. Por ejemplo, no puedo tomar en cuenta el parecer de esta persona porque él tiene un jefe distinto. Esas prácticas de departamentalización o de segmentación dentro de una organización hoy por hoy no funcionan porque nos van a restar velocidad de respuesta, nos van a restar el sentido de la oportunidad que requiere la organización. Como nunca, estamos hoy todos al frente de una organización a ser muy precisos. En cuanto a cuándo decidir sobre qué tema, quién va a participar, cómo lo vamos a impulsar, cómo lo vamos a implementar, no podemos darnos el lujo de errar en la precisión, en el tiempo y en el espacio. Esto es lo que quiero subrayar en el nuevo proceso de toma de decisiones. En mi experiencia, el principal punto de desvío de la efectividad reside en la dificultad de los directivos para establecer prioridades. Y es ahí donde empieza la precisión, el saber qué es más importante ahora. Cuando, por ejemplo, emprendemos una iniciativa en un campo que no es tan relevante, estamos invirtiendo energía en todo aquello que no agrega valor. Por eso es tan importante, tan relevante, quiero insistir en el tema de la prioridad y con ello los campos de decisión. En consonancia, si somos amantes de la flexibilidad y somos amigos de probar diferentes enfoques, de la mano de esto estará apareciendo la tolerancia a fallas, siempre en la búsqueda de una idea mejor y luego otra mejor y otra mejor, en modo prueba y error. Esta es la forma como puede abrazarse un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Y como lo había señalado yo en el bullet anterior, el poder asegurar una elevada velocidad de respuesta. En los tiempos que corren, todo se transforma a una velocidad de vértigo. Y si no estamos en consonancia con ello, tenemos segura la obsolescencia. Así que tan pronto aparece una idea que ha sido probada y validada y que nos va a dar justamente curso en la ruta que hemos establecido, hay que implementarla a toda velocidad. Este ciclo se caracteriza por la velocidad de respuesta. Y aquellos que no estemos respondiendo con la celeridad debida, pues podremos, caramba, me pesa decirlo, pasar a mejor vida, a peor vida. Me ha interesado analizar el tema de la burocracia porque toda organización en la cual vive el ser humano desde hace más de 5 siglos está anclado en la burocracia. Y la burocracia, como sabemos, tiene el dominio del poder en la cúspide. En los tiempos que corren, más vale
que las organizaciones burocráticas empiecen a descentralizar el poder, aunque sabemos que hay algunos gobernantes que prefieren concentrarlo. Pero eso no quiere decir que estén en lo correcto. Están a contracorriente, casi tomados de la mano de los sectores que está dando la burocracia, porque de que va a morir, va a morir. Tenemos que abrirnos a esto que parece una cacofonía, la realidad real. Y lo menciono porque para muchos la realidad es la que yo pienso, en vez de que sea la realidad que se expresa por la fuerza de los hechos. Para muchas personas la realidad es como yo la pienso, y quienes no piensan igual que yo están fuera de la realidad. Es mejor entonces, como lo propongo aquí, que nos vayamos habituando a definir la realidad por hechos en vez de apoyarnos en conceptos. También lo he mencionado ya, la verdad cada día es más fugaz. Por ejemplo, así como se mencionaba que la Tierra era plana, también se llegó a pensar en el mundo de la física que el espacio era plano, hasta que don Albert Einstein llega a demostrar que el espacio es curvo. Y así como van apareciendo nuevas verdades, debemos acostumbrarnos a que, a medida que va avanzando nuestro conocimiento, vamos teniendo verdades más fugaces. No se puede tener una verdad para siempre. Y en consonancia con ello, ¿cuántas organizaciones hay que, por ejemplo, enmarcan su ruta de actuación económica a través de presupuestos que están muy bien trabajados desde el gabinete, pero cuando enfrentan la realidad, resulta que el comportamiento económico del sistema es completamente diferente a como lo habíamos visualizado? Y en consecuencia, muchas decisiones son hechas para defender el presupuesto de operación en vez de defender la realidad. Y esto nuevamente puede verse como pues, una especie de disparador de la rigidez. ¿Cuántas organizaciones que cotizan en bolsa de valores han tenido que ceñirse a los principios de las calificadoras de riesgo en empresas? Y con ello dar números virtuales en vez de números reales. El cementerio de empresas que han caído justamente en economía virtual es enorme. Es el momento de abrirnos a la economía real, dejar de lado la economía ficción. Y un elemento, un pensamiento que a mí me apasiona, es que hemos sido enseñados a vivir con el ritmo del tiempo mecánico, ese que se desprende de los relojes, cuando está probado que el tiempo que cuenta es el tiempo vivido, y es al que se le llama el tiempo orgánico, no el tiempo mecánico. Y así, por ejemplo, cada proceso tiene su propio ritmo, tiene su propio tiempo. Y no es posible tratar de estandarizar todos los procesos de la vida del ser humano. Cada organización tiene su ritmo y debemos entender cuáles son esos ritmos y ver cómo éste se acopla con la realidad vivida. A ello es a lo que me he querido referir con el tiempo orgánico. Algunas premisas para el manejo de la complejidad. Empezar a aceptar que las fronteras geográficas ahora ya no tienen tanto peso como las fronteras virtuales. Díganme si no, hoy por hoy la geografía que hay en la nube no se puede circunscribir en la geografía física que conocemos en los mapamundis. El derecho internacional está muy activo en este tema. ¿Cómo podemos entender quién tiene jurisdicción ahora en este asunto?
La geografía física ya no alcanza. Y esto es algo que debemos asimilar para poder manejar mejor la complejidad. Y el flujo del tiempo ha cambiado en la medida en que, como he mencionado con anterioridad, hemos sido educados para manejar la certidumbre y siempre hemos pensado que el futuro viene de allá para nosotros, viene de lo lejano hacia nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes avanzamos hacia ese futuro. A eso es a lo que me refiero por el cambio en la dirección del flujo del tiempo. El futuro no es algo que va a surgir milagrosamente, sino que lo construimos a cada instante a base de una visión realista de cuál es el punto al que queremos llegar. Ese es el sentido del flujo del tiempo. El reconocer que nunca, como hasta ahora, nuestro planeta está en una entropía generalizada. Ni qué decir de lo que es, por ejemplo, el efecto invernadero, la desertificación, el deshielo, etc. Y a ello agreguemos la crisis de poder político en prácticamente todo el planeta. He mencionado aquí algunos cuantos personajes cercanos a nosotros, como el señor Trump, el señor Sánchez, el señor Fernández, el Jair Bolsonaro y ya sabes quién. Las dificultades que están teniendo para mantener su poder los han llevado a concentrar justamente autoritariamente el poder para decidir que sí y que no. Este poder político entrará en crisis y en descomposición y debemos estar preparados por los efectos colaterales que estarán viniendo, como también los que se estarán desprendiendo de la crisis del sistema económico, que lo estamos viendo ahora en la pandemia. No hay nación que no esté enfrentando una desaceleración, excepto tal vez la Santísima Nueva Zelanda o alguno que otro, pero de que la actividad económica se ha venido abajo en medio de esta pandemia. No tiene remedio, pero al mismo tiempo no es más que el epílogo de algo que ya se venía anunciando desde hace 20 años. El sistema económico mundial está agotado y debemos prepararnos para lo que viene. También todos hemos venido siendo testigos de cómo el sistema de salud en cualquier parte del mundo ha sido rebasado con esta emergencia. ¿Qué es aquello que no fuimos capaces de prevenir? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Todo ello debe de estar presente en nuestra mentalidad cuando tomamos decisiones dentro de nuestra organización. Y el sistema social no se escapa del tema de las crisis. Y por ejemplo, como pongo aquí a guisa de ejemplo, la pedofilia, el racismo, cada vez más frecuente en los deportes, la anomia o pérdida de identidad, la proliferación de los divorcios. Hoy en cualquier foro ante el que yo me presento, cuando pido que levante la mano los divorciados, ya son mayoría. El tema de la drogadicción es lo que alimenta los cárteles que están incontenibles y que son una multinacional poderosísima. Todo esto es lo que nos rodea y de aquí se nutre la complejidad. Y qué importante es que seamos conscientes de todo ello para poder tomar mejores decisiones. En el modelo Redin de estilos de liderazgo, identificamos 4 estilos básicos. Tengo representados aquí a 3 de ellos. El estilo separado, que funciona a base del ejercicio de la memoria, siguiendo la normatividad. El relacionado, que funciona a base de la imaginación, propiciando ideas creativas. El dedicado, que funciona a base de intuición para responder inmediatamente a las necesidades que se tienen en la mano para asegurar un presente exitoso. Y justamente he dejado deliberadamente vacía la casilla que atañe
al liderazgo transversal y es justamente el manantial del pensamiento sistémico. Ese que integra todas las variables para ponerlas en un conjunto que llegue a ser manejable y que nos permite establecer rutas certeras. En eso consiste el liderazgo transversal. Y como recordaremos, el estilo integrado es aquel que reúne tanto la vocación de las personas con la necesidad de las tareas para que se dé una liga de la cual se nutre el compromiso. Ya he señalado en diapositivas anteriores la importancia del compromiso para el manejo de la organización postmoderna y en esto descansa exactamente el liderazgo transversal. Y para lo cual he elaborado estos 5 pasos para el manejo de la complejidad dentro de su organización. Como decía yo hace un momento, el estilo de liderazgo no es opcional, sino que debe de obedecer a requerimientos puntuales del momento vivido o, como lo decimos en nuestros textos, de las demandas de la situación. Y justamente hoy por hoy no hay organización que se escape de la complejidad. Por eso pienso que el liderazgo transversal debiera de empezar a aparecer frecuentemente y aquí apunto algunos pasos que nos pueden ayudar a su estímulo. Integrar un equipo de expertos en su campo de especialidad. Si yo, por ejemplo, reúno en mi equipo a personas que dominan el mismo tema que yo, no hay posibilidad de que haya contraste en los puntos de vista. Reunir a equipo de expertos en diversos campos de especialidad es una condición esencial para que pueda darse el liderazgo transversal. Asegúrense, pues, de que cada una de las personas que ustedes integran en su equipo son capaces de saber más que ustedes en el tema de su especialidad. Esta es una condición sine qua non. Con ese equipo, empezar a reunir datos a 360 grados sobre amenazas y debilidades del ámbito bajo mi influencia. ¿Qué es aquello que podría sucumbir tanto por acechanzas que vienen del exterior o por nuestras propias debilidades? Y para ello tenemos que empezarnos a preparar, para no tener que actuar a reacción, sino siempre con anticipación. Con estos datos reunidos, lograr un consenso sobre los temas prioritarios. Y aquí quiero destacar otra vez el valor de la prioridad. Si hay algo que nos puede llevar a una pérdida brutal de esfuerzo en una organización es cuando nos ocupamos de asuntos que son triviales, que no son prioritarios. Y tanto mejor si este equipo de expertos establece las prioridades para que en función a ello vayamos organizando nuestro esfuerzo para avanzar y vencer justamente estas acechanzas de la complejidad. Tener objetivos puntuales que hayan sido fijados de manera participativa. Porque sin duda, la mirada holística nos permite contemplar una serie de ángulos que una solamente no sería capaz de contener. Es el momento de privilegiar la colaboración de todas aquellas personas que tienen mucho que contribuir en el punto que nos ocupa y respaldar los objetivos, como ustedes lo saben, es una de nuestras prácticas dentro de la cultura de efectividad. Planes concretos para respaldar los objetivos, para evitar que los objetivos sean simplemente un sueño. Hay que aterrizar eso en acciones concretas para poder llegar a la meta que nos ocupa y de la mano, pues hacer una evaluación colegiada de los avances y los impactos. En la mayor proporción que ustedes logren implementar
estos núcleos de expertos en su ámbito de influencia estarán en mejores condiciones para enfrentar la complejidad de los tiempos que vive su organización hoy por hoy. Como complemento, he preparado una diapositiva muy interesante a la que he llamado la otra cara de la estrategia. Como pueden apreciar, aparece aquí en el lado izquierdo el mercado común o el mercado comoditizado. Por ejemplo, el mercado de automóviles es un mercado de commodities. Cualquiera puede producir automóviles hoy por hoy. O el mercado de materias primas, o el mercado de bebidas refrescantes, el mercado de alimentos, son mercados comoditizados. Y sin duda se manejan muy bien con liderazgo competitivo, que ha sido caracterizado por agresividad de liderazgo para defender la posición relativa en el mercado, en la intensidad de capital para el aumento de la competitividad, o también capital para el dominio de la logística global. Hoy por hoy las organizaciones están compitiendo con los mejores del mundo en cualquier país del planeta. Y claro que el liderazgo competitivo se ha venido respaldado en inversión en investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué hay ahora para un mercado complejo? Un mercado que va a tener diferentes vértices, muchos de ellos inexplicables y que van a aparecer en cualquier momento. Es ahí que nuestra propuesta es apoyarse en un liderazgo transversal, a través del que se haga mucho esfuerzo de innovación para la creación de necesidades. Hoy por hoy, todos nosotros hemos sido ya beneficiarios de recursos compartidos, como el servicio de Uber o el Airbnb, etcétera. Recursos compartidos. ¿Cómo es posible sacarle jugo a una inversión sin que sea mía? Bueno, pues esa es la innovación que ha habido, justamente nacido de California y concretamente de la ciudad de San Francisco. El mercado virtual, el marketing virtual. Veamos qué tanto ha venido creciendo el marketing en las redes. Sin la nube, hoy muchas organizaciones estarían muertas. Y qué importante es que podamos ver esto como nuestro nuevo hábitat. He anotado de manera deliberada el tema de las vacunas, porque este es un asunto que no nos abandonará de aquí en muchísimos años. Sin lugar a dudas, la mutación de los virus será una constante e irá en una espiral creciente, etc. La innovación en creación de necesidades será importantísimo. ¿Qué tal en cuanto al liderazgo en innovación basada en lo que es el retrodiseño? Hay, por ejemplo, en el campo de la industria automovilística, un automóvil retro que llegó para quedarse, que es el Mini Cooper. Y justamente mirar qué es aquello que funcionaba en el pasado, reincorporarlo para que aplique hoy, es una buena vía. La posverdad, es decir, influir en las personas a través de la emoción en vez de influir en ellas a través de la razón. ¿Cuántas decisiones de gobernantes en este planeta han llegado por la vía de la posverdad? Ustedes lo saben. Bueno, pues esto es parte de la nueva realidad y que es fruto básicamente de este liderazgo transversal. La virtualidad. ¿Cuántas organizaciones han empezado a operar, por ejemplo, en centros de reunión en vez de tener un domicilio físico con establecimientos corporativos? Todos nosotros estamos inmersos en el home office, que por lo que se ve llegó para quedarse. El Big Data o esta integración de información que fluye en las redes
y que llega a ser la base de la nueva antropología, de donde se están nutriendo más y más decisiones para gestar el rumbo de las organizaciones. Y he querido agregar a lo que viene creciendo en interés de muchos, que son las criptomonedas. Como puede verse, todo esto viene del mercado complejo. Y a este mercado necesitamos manejarlo con liderazgo transversal, liderazgo colaborativo. Y también menciono como un último elemento el aumento progresivo de la viabilidad del portafolio de negocios y de la rentabilidad social. Toda organización que no incluya hoy objetivos sociales está predestinada a morir, porque no hay ni habrá en cualquier parte del planeta un solo gobierno que garantice todo. El asunto del mejor vivir en nuestro planeta es un asunto de las organizaciones, no de un gobierno central. Pues esto es lo que he preparado para ustedes, para darles una reflexión de cuáles son los alcances del liderazgo transversal. Muchísimas gracias y les comparto a ustedes ahora nuestro programa de talleres virtuales que me gustaría abordar, Hilda, si te parece, tan pronto demos salida a algunas preguntas que puedan tener. Con todo gusto, Alejandro. Listo, dame oportunidad porque por ahora no tenemos ninguna. Así que yo creo que vamos a dar algo de tiempo para que las escriban. Pues no tenemos preguntas, Alejandro. Sí. Muchas gracias por la ponencia. De nada, Bien. Sergio. Me gratifica muchísimo que hayan sido acompañantes de esta presentación, con el deseo que les sea provechosa para que normen mejor sus criterios acerca de cómo manejar, cómo enfrentar la complejidad. Gracias por su participación. Alejandro, tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Mira, Sí. dice Alfonso Reina, ¿qué debe aportar el área de recursos humanos en la capacitación de liderazgo transversal? Bien, excelente la pregunta y sin duda algo que puede ayudar a la fecundación del liderazgo transversal es el entrenamiento en el desarrollo de la flexibilidad. Y con ello lo que quiero decir es llevar a la gente a tomar conciencia de que el liderazgo vertical, que es el que estamos más acostumbrados a manejar, ayuda principalmente a manejar la certidumbre, procesos repetitivos. Pero si queremos, por ejemplo, que nuestra gente esté lista para manejar el liderazgo transversal, debemos llevarlos a tomar conciencia que no todo lo que está bajo su responsabilidad está anclado en procesos repetitivos, sino que está expuesto a retos que vienen de un entorno indeterminado. Y es así que poder desarrollar en la gente la objetividad y darles prácticas de flexibilidad para que sean capaces de enfocar problemas de diferentes ángulos, mucho ejercicio en solución de problemas y toma de decisiones. Todo esto va a ayudar sin duda a que pueda mejorar el liderazgo transversal y muy particularmente el trabajo en equipo para toma de decisiones en consenso. Esto puede ayudar sensiblemente. Gracias, Alejandro. Te doy otra pregunta. Mira, Óscar Quiroz dice, en el proceso de reunir datos 360 grados
¿Debemos incluir a otras áreas de contacto internas y externas con los colaboradores para detectar las oportunidades y debilidades? ¿Cuál sería tu Absolutamente, recomendación para hacer este proceso? absolutamente. Uno, en este pues, ámbito de la complejidad, está precisado a extender las fronteras tan lejos como sea posible para reunir la mayor cantidad de información, ya sea con recursos internos o recursos externos, sin límite, porque solo así es que es posible armar un holograma de la realidad. Esta sería mi recomendación. Gracias, Abel. Mira, Yolanda Santos dice, ¿cómo podemos llevar a un líder que tiene conducta elástica a tener conducta flexible? Bueno, primero debiéramos entender cuáles son las responsabilidades que tiene la persona como líder, porque como bien sabemos, la estructura dispara el comportamiento. Y si, por ejemplo, la persona está en una unidad de comando en donde sea necesario mantener ciertas normas de actuación dentro de ciertas condiciones específicas, pues está ejerciendo el liderazgo apropiado. Ahora, si queremos que se comporte diferente, debiéramos acompañar nuestra iniciativa de responsabilidades distintas, porque como insisto, la estructura dispara el comportamiento, no al revés. Es de ahí que si queremos que una persona llegue a tener un comportamiento diferente al elástico, tenemos que agregar reforzadores estructurales. Y un reforzador estructural puede ser participación en, por ejemplo, equipos de tarea para resolver problemas que son fuera de su ámbito de influencia y en donde la persona tenga que participar con otros talentos y demostrar su conocimiento en diferentes ángulos. Este es un reforzador estructural que puede favorecer que la persona abandone o deje en pausa el liderazgo elástico para abrazar un liderazgo flexible. Reforzadores estructurales sería mi principal recomendación. Gracias, Ale. Mira, Héctor Hernández dice, un comentario fue que nuestros equipos deben de estar armados con los mejores desde su especialidad. ¿Cómo ser un líder que puede ser capaz de gestionar esos líderes? ¿Me repites la última parte? No la comprendí. ¿Cómo ser un líder que pueda ser capaz de gestionar a los líderes que van a formar parte de pues los equipos con especialistas? Bien, el ejemplo que puse de los pasos a seguir para impulsar el liderazgo transversal ha sido con la intencionalidad de que, independientemente del equipo natural que actualmente me reporta, independientemente de ese equipo que ya está asignado en mi organigrama, si yo quiero practicar el liderazgo transversal, puedo y tal vez debo integrar un equipo extra organigrama. Quiero ser puntual en esto, extra organigrama, un equipo plural, una fuerza de tareas, una task force, para analizar algunas debilidades y amenazas que tiene mi organización. Y al hacerlo, para dirigir a ese grupo de expertos, inevitablemente las condiciones me llevan, como lo decía yo hace rato, estructura dispara conducta, me llevarán a ejercitar un liderazgo integrado, integrar diferentes puntos de vista, aun cuando sean completamente diferentes al mío. Es así que entonces la propia inercia de este grupo plural que yo sea capaz de integrar, y quiero subrayar el tema extra organigrama, me va a llevar a ejercitar el estilo integrado, el liderazgo transversal. Gracias, Ale. María Barradas dice, ¿recomiendan comenzar a delegar de manera intermitente hacia nuestros reportes directos para practicar este liderazgo transversal?
Sin duda, quien nos va a dar la mejor respuesta de esto es la realidad de la propia organización. El ritmo de cada organización es el que nos marca la pauta. Hay organizaciones que se mueven en un flujo turbulento y prácticamente no hay una pausa que nos permita tomarnos estas pautas para ejercitar. Así que yo pienso que hay que analizar muy bien cuál es el área de la organización, cuál es el momento histórico que vive la organización para ver si tenemos estas pausas, pero siempre, como pueden darse cuenta, alineados con la realidad específica. Yo me resisto a dar recetas de libro. Un deber ser no existe. Hay que mirar la realidad y ver qué es lo que es posible impulsar y encontrar el momento oportuno para impulsarlo. Esta es mi mejor recomendación. Listo. Y mírale, por último, dice Jesús López, ¿cuál sería la recomendación para convencer y realizar la transformación de una empresa exitosa y con liderazgo tradicional a una con liderazgo transversal? Bien, sin duda estamos frente a un reto de cambio cultural y ello trae de la mano pues la modificación de hábitos y para poder llegar a nuevos hábitos hay que incidir en el tema de las creencias. Y así, por ejemplo, habrá que saber cuál es el grupo de líderes dominante en esa organización en cuestión. Si es una organización de origen familiar, pues habría que empezar por cambiar el chip de los fundadores, cosa que es mucho más complicada. Llega a ser frecuentemente más transitable cuando estamos hablando de una empresa pública, es decir, empresas que cotizan en bolsa y en donde generalmente están muy abiertas a nuevas prácticas de management. Pero el camino a donde por donde hay que empezar es justamente con el equipo de la cúpula para empezar a interesarles sobre estas ideas de la posmodernidad, porque todo lo aprendido hasta ahora no nos va a alcanzar para enfrentar la complejidad. Y por supuesto que a mí me encantaría colaborar en ese proyecto si es que les interesa. Perfecto, Ale, pues son todas las preguntas, te felicitan mucho, muy clara la presentación. Hay varias felicitaciones. Sí, vamos a compartir la presentación. Pueden también verla en nuestra página Redding y les voy a enviar la liga a sus correos para que la puedan mirar. Ale, no sé si quieras decir algo más. Pues nada más que estén atentos a nuestros talleres virtuales que estaremos ofreciendo al público en las fechas que aparecen en pantalla. Están teniendo un impacto muy importante en los hábitos de trabajo de las personas en las organizaciones. Muchas gracias por su confianza y compañía. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.